pensando en elaborar un trabajo sobre los límites de las localidades, en realidad historia de los límites de las 7 localidades lomenses. Y Bueno, ahí viene el problema grave, me anticipo con la pregunta. El problema grave es, ahí necesitamos documentación municipal. Y lamentablemente lo acabamos de perder acá en La Osa hace unos años. El que puede ayudar mucho, como para empezar a hacer ese bosquejo y tratar de reconstruir, porque todos sabemos que los municipios, cada uno tiene el boletín oficial que se le ocurre, no hay regularidad, no hay una ley que los obligue a tener un boletín oficial como corresponde en un registro oficial. Así que yo pienso que lo primero que hay que hacer es releer Candaosa con lupa, ver cómo encontrar cada una de esas ordenanzas que hicieron la división por barrios y tratar de reconstruirlas por ese lado. Porque si no es muy difícil, porque salvo que una ordenanza requiera la convalidación, y eso desde que se creó, digamos, la intendencia elegida por el pueblo en 1897, gobierno de Udaondo, no iban las ordenanzas ya más al gobierno provincial. Entonces, si no se puede acceder a lo que sería los archivos municipales, va a ser difícil hacerlo con precisión. Pero yo creo que el libro de Candaosa ayuda mucho, yo ya lo estuve repasando y hojeando, en darnos las ordenanzas que fueron determinando los distintos barrios. Y después, lo que yo le había comentado, que lo empecé a hacer, pero es muy difícil, con las carpetas de remate, de geodesia, encontrar los nombres de los barrios, los nombres de los remates, por ejemplo, o de un expediente, por ejemplo, el pueblo Barceló, que yo no lo sabía. Y muchas veces, inclusive, lo que se reconstruyen son los nombres de las casas, porque las casas eran fracciones, a veces eran media fracción, y era Villa, no sé, Villa Clarita, o La Clarita, y en las planillas de remate se remata la Clarita, y de la Clarita que se remataba un terreno central y después se sacaban 12 lotes alrededor de la Clarita, o sea que nacía un barrio, que por ahí se terminó llamando La Clarita. Así que toponimia se puede extraer, los nombres se pueden extraer de los planos de remate. Después está el tema de la ubicación geográfica, porque los planos del remate muchas veces ni norte tienen, y vos no sabés el rematador dónde puede estar en Lomas. Hay que recurrir urgentemente a la gente que conoció y que vivió esa época para que nos dé una mano para saber dónde estaban. Fernando, una pregunta, para completar eso. ¿Los límites estarían delimitados por las calles como referencia? Y entiendo yo que los límites de los barrios sí. Los límites de los barrios sí. Yo tengo más o menos analizado, que lo hice en historia en Almirante Brown, y siempre hubo ordenanzas. Lo que pasa es que a veces ni había calles, por ejemplo, entre la zona de Claypole y Ministro Rivadavia no había calles, entonces estaban las propiedades más o menos como límite. Y siempre fueron muy arbitrarios los límites municipales, pero los límites municipales tuvieron que ver con ejecución de presupuesto y un montón de cosas que hoy en día eran de una manera y después pasaban a ser de otra. Hoy en día hay San José Este, San José Oeste, hay 2 delegaciones, hay Lavallol Norte, Lavallol Sur. Obviamente, pero por eso está bien, es lo que tenemos, hay que reconstruirlo hacia atrás con las distintas ordenanzas y agregarle, a mí me parecería como un broche a ese trabajo, después de los límites oficiales, los que nos dio el gobierno, los límites reales que fueron los que crearon las personas con los remates, donde se mantuvo ese famoso nombre que nace en un plano de remate y que hoy en día por ahí se extiende un poquitito más. Mi experiencia, por eso Varela, las ordenanzas más antiguas, yo no sé de qué época datan las localidades acá en Loma de Zamora, pero las nomenclaturas de calle no se hacían mucho, no se designaban las calles con nombre. Entonces, cuando se han tenido que definir regiones o cuarteles en Florencio Varela, se establecían con los nombres de los titulares todavía. A pesar de que a lo mejor había calles entre propiedades, no tenían nombre las calles. Entonces se referenciaba con titulares de dominio, lo cual hace la cuestión un poco más compleja. Porque hay que retrotraerse al catastro de esa época. Claro, los duplicados de mensura son más antiguos todavía, los planos de duplicado de mensura, porque los duplicados de mensura están todos volcados en un plano, son todavía más antiguos. En los principios del siglo hay
alguna catastral en geodesia del año 39, 1939, que tiene nombre de titulares, eso puede Bueno, ayudar. será cuestión de rellenar. Fernando, Sí. no. Hacemos un sorteo. No, quería agregar que cuando se creaban los pueblos, en el caso, por ejemplo, Temperley, que ahora el 16 de octubre cumple 152 años, una cosa era el plano del pueblo, que se establecía, pero después ese pueblo, como había quintas o chacras, esas quintas o chacras se fueron loteando, y en el caso de Temperley fue creciendo y fue chocando con otros loteos, como por ejemplo Con Turdera. con Turdera, que es el problema. El famoso límite de ¿cuál es Turdera? el límite? Si es Vicente López, bueno. Con Loma lo mismo, una cosa era el pueblo de La Paz, que está en el plano, pero después fue creciendo. Entonces hay zonas de decir, bueno, ¿esto qué pertenece? ¿A Banfield o a Loma? ¿Cuál es el límite real? Agrego una cosa, en el principio, Lomas de Zamora tenía cuarteles, y entonces los cuarteles sí están señalados. Ahora vos decís cuartel noveno, y cuartel noveno tiene 20 barrios, o 25, que eso cuánto tendría ahora. Eso es uno. Y lo otro es el digesto. Tenemos uno o dos digestos de principios del siglo, sí, y del 46 o del 36. Hasta eso es lo que yo conozco. Los cuarteles fueron cambiando con las épocas porque se fueron, supóngase, al principio había 5 cuarteles y después se crearon 9. Pero si los cuarteles, el número de cuarteles que existieron para la época de 1945, cuando se creó la nomenclatura catastral, los cuarteles pasaron a ser las circunscripciones catastrales. Así que si se tiene un plano catastral actual, la división de la circunscripción catastral, la que está numerada con números romanos, coincide los límites de los cuarteles. Esos son los límites de los cuarteles. Lo que pasa, como bien decía Fernando, después de la década del 30, que hubo toda una explosión de loteos, muchas quintas que por ahí tenían 7, 8 manzanas se fueron loteando en los alrededores de ese plano original de, por ejemplo, de Temperley. Entonces uno dice, ¿qué pertenece? ¿A San José? ¿O pertenece a Lomas? ¿No? Porque está justo en la zona de límite. Entonces en esos casos, por ejemplo en geodesia, cuando le pedían, decir, miren, un pueblo del interior de la provincia, nosotros no tenemos fecha de fundación y queremos festejar el aniversario del pueblo. Entonces el que buscaba esa fecha era geodesia, digamos, una autoridad establecía que era por la llegada del ferrocarril o el primer loteo, cuando se levantó una capilla, lo establecía geodesia. En este caso, el Instituto Histórico Municipal es el que debería establecer esas zonas medias de conflicto, decir, bueno, ¿por dónde pasa ese límite? Si no está, el municipio no está, porque eso fue, digamos, está el límite original, pero después se fue expandiendo, decir, bueno, ¿esto qué pertenece? ¿A Loma o a Banfield? ¿A Temperley o a Loma? ¿A Temperley o a Turdera? Entonces, una autoridad tiene que establecer, decir, bueno, el límite pasa por estas calles, y bueno, y queda establecido. Por supuesto, hay que respaldarlo con documentación y cartografía. En el partido de Lomas, con el partido de Almirante Brown, había una calle que se llamaba La Divisoria. Segurola y 30 de septiembre. Media calle que se fue faltando así. Exacto. Que se fue faltando así a medida que se ponían de acuerdo. En Florencio Varela ocurrió una cosa muy singular. Las localidades se crearon primero, pero la gente se manejaba por los barrios, por los nombres de los barrios que habían surgido por los distintos loteos. Pero si uno iba a distintas dependencias municipales, iba a entidades de bien público, si iba a planeamiento, si iba a catastro, los planos de los barrios no coincidían todos, los límites de esos barrios. ¿Y quién hizo la tarea de hacer la divisoria oficial de barrios? Tomó todos esos planos y dijo, bueno, ahora a partir de ahora, esta divisoria acá está en esta calle, acá lo tienen en esta otra calle, acá está en el medio, bueno, tomó esta calle. Hizo la decisión salomónica un médico, un médico especialista en epidemiología. ¿Por qué? Para estudiar a los chagásicos, a los tuberculosos, necesitaba una base cartográfica segura y estable en el tiempo, porque no se podía decir hoy hay 10 chagásicos en Villa Batione. ¿Y dónde es Villa Batione? Es un terreno más grande, más chico. Él necesitaba una base geográfica que no se cambiara. Y entonces él fue el que sumó todo y decidió por dónde pasaba, es decir, donde había controversias,
él decidió salomónicamente, bueno, ahora el barrio pasa por acá, ya está. ¿En Loma de Zamora? No, No, en Florencio Florencio Varela. Varela. No, El yo doctor por la- Sorsoli lo Por las hizo. hipótesis de conflicto que puso acá el profesor, el señor Fernando Fon, yo voy a decir que es un exceso de nacionalismo saber exactamente si sos de Turdera o si sos de... Porque las hipótesis de conflicto que usted presentó en ese momento eran flores de guerras internacionales. Sí, recuperar Paraguay y Bolivia. No, Uruguay, 1845, tirando tiros todo el tiempo. 1845, pero esos son, los disensos hacen primero la amistad enorme, segundo a aplaudir la erudición de la conferencia de hoy. La verdad es que lo celebro, así que un nuevo aplauso.